dando continuidad al tema de intervención social y quedando claro que es un proceso de cambio y transformación social a partir de metodologías, a partir de la acción de un equipo interdisciplinario y las acciones sistematizadas para generar transformaciones en el territorio social y en los contextos. Damos paso a reconocer los objetivos de la intervención social. Dentro de estos objetivos lo que podemos encontrar 4 objetivos enfocados. 1. Identificar diferentes modelos teóricos y de intervención social. Es claro que para el trabajo social es importante reconocer los diferentes modelos que nos permiten generar procesos de intervención social a partir de la puesta y de la base de unos modelos de intervención, como por ejemplo el enfoque sistémico, el modelo conductual, el enfoque ecológico, y aquí es importante en ese proceso de identificación de los enfoques o modelos reconocer el ecológico como parte fundamental para reconocer interrelaciones que se dan entre los colectivos, entre las personas, entre las comunidades, entre esos actores políticos y sujetos sociales que emergen dentro del territorio. Estos modelos nos permiten de intervención reconocer esa postura profesional teórica del trabajador social. Entonces la intervención social y técnicamente nos permite reconocer estos enfoques teóricos y metodológicos. Tenemos un segundo objetivo que nos permite identificar los diferentes niveles de planificación de intervención social. Recordemos un poco los niveles de intervención, de planificación de la intervención social. Pues allí en estos niveles más adelante los vamos a ver. Estos niveles nos permiten tener un reconocimiento de los tipos de planificación o planeación o planeación acorde pues a esa realidad social y de acuerdo pues a esas intencionalidades tanto de la comunidad como de la parte institucional. Allí en los niveles de planificación podemos pararnos también técnicamente desde una normatividad, desde unas políticas públicas que pueden ser base para el desarrollo de los procesos de intervención social, reconociendo un poco los programas, los planes, programas, proyectos, estrategias, proyectos estratégicos, ¿sí? Que nos permiten, y ese quehacer y esa intencionalidad, especificidad que tiene cada una de las instituciones y como profesionales para desarrollar los niveles de planificación. Un tercer objetivo dentro del proceso de intervención nos permite analizar diferentes actores en el proceso de intervención social. Cuando hablamos de actores y volvemos a retomar la importancia de esos actores que son actores institucionales o actores políticos, ¿sí? Entre esos podemos clasificar las juntas de acción comunal, el educativo, salud, los jardines de bienestar social. Podemos identificar diferentes actores allí, organizaciones de base comunitaria, las OBC, que también se convierten en un actor clave dentro del proceso, y allí lo que podemos hacer es reconocer a partir de esas intencionalidades, porque finalmente las instituciones están allí unidas, articuladas, donde que permiten generar esos procesos de atención a las poblaciones y a los sectores más
vulnerables y a las poblaciones más vulnerables, desprotegidas en estas realidades sociales. Entonces los actores son supremamente claves dentro de la intervención del profesional del trabajador social dentro de un territorio, con unas comunidades. Allí lo que puede hacer es reconocerlos, generar ciertas relaciones y esas relaciones nos llevan a proporcionar unas dinámicas territoriales que pueden generar respuestas integrales a los eventos o a las situaciones sociales. Así también, un cuarto es conocer las diversas herramientas útiles para la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Sí? Herramientas, recursos dentro del territorio, como lo hemos venido precisando desde el inicio de esta clase. ¿Cuáles son esos recursos? Al interior del territorio. Entonces, recursos como un capital humano que permite, a partir de sus potencialidades, a partir de sus reconocimientos, propiciar esos acercamientos a esas realidades y que ellos son gestores y autogestores de sus propias realidades dentro de sus comunidades, ¿sí? Convirtiéndolo en poblaciones autónomas y comunidades autónomas con el fin de que no dependan de un profesional ni de un ente institucional, sino que sean ellos propicios y preparados para ese ejercicio de organización y de estructura de territorio, generando respuestas integrales y transversales a los diferentes ámbitos de vida cotidiana. Y cuando hablamos de vida cotidiana, pues nos referimos al tema de lo educativo, lo laboral, lo familiar, que son transversales a las familias, son transversales a las poblaciones. Entonces los objetivos de los objetivos planteados para el desarrollo de la intervención social nos permiten realizar una intervención, como lo decíamos, sistematizada, planificada, para poder identificar tanto teóricamente como desde la práctica, identificar diversas posturas de intervención. Allí debemos reconocer que la teoría y la práctica no pueden estar desligadas. Los dos elementos, teoría como práctica, es importante que estén ligados a los procesos de intervención social. Sin teoría, sin un piso teórico, seguramente mi intervención social desde la práctica se va a ver fraccionada, se van a identificar pues esas rupturas, esos baches que hay allí. Entonces aquí importante identificar los métodos, el tipo de investigaciones, qué tipo de intervención voy a hacer, con quién, para quién, cómo, dónde. Hacernos ciertas preguntas que nos permiten llegar a un propósito como tal. Posteriormente a esto, y hablando de un segundo objetivo, que es el reconocimiento de los niveles de planificación en la intervención social. Aquí podemos ver en este cuadro conceptual, este mapa, la intervención social, que se clasifica pues en unos niveles de planificación y en unos modelos de intervención social. Si nos damos cuenta de aquí en la planificación, niveles de planificación, le estamos dando respuesta al objetivo número 2, que es identificar los diferentes niveles de la planificación en la intervención, y al objetivo número 1, que es identificar los modelos y los enfoques de intervención en la intervención social. Entonces, dentro de los niveles de planificación que podemos observar, que tenemos
una planificación normativa. Esa planificación normativa quiere decir que está basado por unas leyes, unas normas, ¿cierto? Pero allí esas normas también tienen que ver con lo que nosotros llamamos políticas sociales. Entonces, entendiendo la política social, aquella respuesta a unos eventos o unas realidades sociales que afectan un colectivo. En unos cursos de vida, entendiendo curso de vida, infancia, juventud, adultez, vejez, ¿sí? Y unas poblaciones que están allí inmersas, unos grupos poblacionales, ya sea poblaciones LGBTI, poblaciones víctimas del conflicto armado, poblaciones afrodescendientes, indígenas, etc. Entonces, ¿cómo? Desde la planificación normativa nos permite identificar, y desde la puesta de la política pública, política pública y política social nos permite generar esos procesos. Aún aquí debemos tener en cuenta debemos de tener en cuenta que las políticas públicas, las políticas sociales están puestas para dar respuestas integrales a las necesidades y que debe tener ese componente de participación social. Pero a la vez me da unos tics o unos lineamientos a partir de sus ejes transversales, ¿sí? ¿Cómo puedo darle esa respuesta a esa población, a la población o a esa necesidad que está allí? Allí también, y dando continuidad, tenemos una planificación normativa. ¿Qué me dice la planificación? La planificación estratégica. Ya teniendo estas políticas públicas, lo que me permite la planeación estratégica es generar unos planes. Planes es lo grande, es desde lo macro, ¿sí? Y estos planes se generan desde unos códigos de inversión social, ¿cierto?, a partir de la financiación del Estado. Entonces tenemos un plan grande que le está dando y le está apuntando a la política pública, pero estos planes también me llevan a tener una planificación táctica, es decir, a la generación de unos programas, ¿cierto? Planes, programas, entonces va siendo más pequeño, y desde la planificación operativa ya para llevarlo a la práctica, llevarlo a la implementación en el terreno, desarrollamos o ejecutamos proyectos. Entonces, por ejemplo, la política de envejecimiento y vejez, ¿cierto?, está dentro del plan Bogotá Mejor para Todos, ¿cierto? En su pilar de inclusión, bajamos a unos programas que es Envejeciendo Juntos, y lo terminamos en un proyecto que es atención para el fortalecimiento de habilidades para el adulto mayor. Estos niveles de planificación dentro de la intervención es importante tenerlos en cuenta para desarrollar esos procesos, para pensarnos un poco en cómo desde las mesas sectoriales y transsectoriales, cómo empezamos a generar esos planes articulados, coherentes e hilados, a partir desde la operatividad de las instituciones que me permitan generar respuestas. Y como ya decíamos, pues los modelos de intervención social, como el de gestión de casos, el centrado en la tarea, intervención en crisis, modelo en crisis, la investigación, acción participativa, que es muy importante tenerlo en cuenta para involucrar a la comunidad en esos procesos de participación, de una participación y una movilización de todo el tiempo.